Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando de un tema que circulan bastantes opiniones en el país, cada vez queda como más claro qué es lo que ha ocurrido y por dónde va la situación. Y es el tema de la tregua entre las pandillas. Y pues vamos a estar viendo si esto conviene al país, si ha dado buenos resultados, si debemos de seguir por este camino, si debe de enmendarse el camino. ¿Qué deberíamos de hacer? Y para eso pues tenemos a dos buenos amigos que conocen mucho del tema. General Mauricio Vargas, muchas gracias, general, por estar con nosotros. Gracias, Luis, y a toda la audiencia de 361, y un placer estar en compañía de un buen amigo, Rodrigo Ávila. Y gracias, Rodrigo, también por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran gusto estar aquí. Pues aquí estamos a la orden para platicar. General, cuando vimos el inicio de la tregua, todo el mundo pensó que, primero no entendíamos qué pasaba, ¿verdad? O sea, de dónde había surgido. El Faro había sacado un reportaje sobre esto, fue hace un poco más de un año que surgió este tema, y el Faro planteaba que era una negociación entre el gobierno y las pandillas, y después decían que no, que el gobierno no tenía nada que ver, que era solamente entre las pandillas que se había hecho esta tregua para que ya no se mataran entre ellos. Ya viéndolo en retrospectiva, general, ¿ha tenido participación el gobierno en esto o fue simplemente una decisión de las pandillas el tener esta tregua? Sí, yo antes de contestar puntualmente quisiera poner un marco, porque a mí me confunde lo que yo oigo con lo que veo, me genera una confusión. Y lo que oigo de dos partes contradictorias, a los dos les doy la razón. Entonces, me imagino que la audiencia debe de tener el mismo problema, pero porque no se enmarca realmente de qué estamos hablando. Tregua. Si hablamos de tregua, hay cese de hostilidades, hay cese de fuego, lo cual son criterios o categorías que están desarrolladas para conflictos convencionales o adscritos a conceptos de guerra irregular en un momento determinado, pero fundamentalmente es entre un agresor hacia la sociedad, porque estamos hablando en guerras convencionales son dos estados, uno hacia el otro. No estamos hablando que entre los mismos. Eso no tiene sentido. Ahí no hay una tregua. Ahí no hay tregua con quién. Ahí hay un cese de fuego internamente entre dos personas que dicen ya no vamos a pelear, quedémonos en paz, pero vos seguís con aquel grupo, contra aquel grupo, y yo contra este grupo, o vos tenés este territorio y yo tengo ese territorio. Eso no es correcto. Entonces, ¿de qué deberíamos de poder hablar y por qué? Tú dices, el señor presidente Mauricio Funes dice, mezquinos los que no quieren reconocer que la violencia ha disminuido. Es cierto, me parece una mezquindad quien no reconoce que ha disminuido la violencia, pero el problema no es si ha disminuido o no ha disminuido, y no es de mezquindades, es de visiones. Me parece, o sea, nos están diciendo demasiadas verdades a medias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de políticas nacionales de seguridad, porque hay un problema de violencia criminal. Ok, ahí ya cuando decimos política nacional, ¿de quién es? Es del Estado, no es de particulares. El Estado no puede ser un facilitador. Tiene obligaciones constitucionales que cumplir, que es proteger a la ciudadanía en contra de la violencia. Se trata de disminuir los problemas que tiene la sociedad en su conjunto y no de crear utopías. Entonces, en este sentido, la política nacional de seguridad le corresponde al Estado. Facilitador, pero ¿de qué? ¿Cómo? Ellos dicen que no están, pero ya hay hasta una intervención
de la Organización de Estados Americanos, que la pide un Estado, no la piden particulares, por favor. Yo no puedo ir a Naciones Unidas a pedirle a Naciones Unidas que venga a supervisar aquí tal cosa y porque yo la pedí me van a hacer caso. No, esas son relaciones entre el Estado. Ni puede montar conferencias de prensa en las cárceles sino una autorización del Estado. Mucho menos, precisamente. Entonces, ¿por qué no desnudarse y decir, desde mi óptica y mi percepción, desde el inicio hay una estrategia que se creó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia con los asesores, porque no creo que haya nadie en El Salvador que con 4 dedos de frente esté en contra de que haya una tregua. No creo. Imposible. El asunto es, ¿en base de qué? ¿En función de qué? Porque ahí hay 3 pilares fundamentales: democracia, Estado de Derecho y condiciones para que esto funcione. Predecibilidad. No se puede así a ojo de buen cubero estar hablando. No se puede suprimir la ley como una herramienta de ordenamiento de la conducta humana. No se puede estar comparando los acuerdos de paz con un nuevo acuerdo de paz. Si este acuerdo fue con una violencia política, este es con una violencia criminal, por tanto no hay paralelismos. No se puede, no se pueden homologar. Que un nuevo acuerdo de paz, miren, son eufemismos. Tenemos que sacar también del criterio ideológico esa lucha que existe entre represión y prevención. Por favor, ambos caminan de la mano. No nos pongamos ideológicamente. No, pero es que ese como es militar habla de represión. No, hombre, ya sáquense eso de la cabeza. Si usted se pasa el semáforo le van a poner una esquela. Lo están reprimiendo su mala conducta. Si su hijo se porta mal, lo deja de ver televisión, lo está reprimiendo. Hoy una cosa es eso y otra cosa será prácticamente los abusos de fuerza. Esa es otra cosa. Yo quisiera quedarme en este punto para que escuchar un poco a Rodrigo, porque quería primero enmarcar, después voy a hablar de las particularidades en sí, del por qué esa sustentación. Solo con el marco general, creo que definitivamente estamos mal desde la perspectiva de la tregua, porque no es una función de particulares, ni de ONG, ni de organismos sociales, sino que es una obligación del Estado y que tiene que tener un marco, dije, de democracia, de seguridad jurídica y de Estado de Derecho en el cumplimiento de las leyes. Rodrigo, hace un poco más de un año, cuando comenzó la tregua, que mencionaba esto de que el Faro lo publicó, el general Munguía Payés nos invitó a un grupo de opinadores al Ministerio de Seguridad y nos dijo que no tenía nada que ver el Ministerio de Seguridad, pero al final nos dijo, hay mucho cuestionamiento sobre esto, pero ¿y qué pasa si dentro de un año nos damos cuenta que han bajado los homicidios y que se siguen manteniendo? ¿Qué van a pensar entonces? ¿Tú qué opinas ahora después de un año? Bueno, es que yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de que baje la violencia, de que bajen los homicidios, que se reduzcan todas las expresiones que lleven luto a la familia salvadoreña. Yo creo que eso está bien, pero es que el punto no es ese. El punto es que hay que comprender de quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando, cuál es el problema aquí. Y el problema aquí es que hay un grupo criminal organizado que tiene ya una base social, que que se ha expandido a nivel de la República, que tiene ya también condiciones que lo convierten en una organización transnacional. Ya hay conexión entre los pandilleros de los distintos países de Centroamérica y por supuesto conexión entre los pandilleros de aquí con los pandilleros de California, y eso ya lo ha ratificado y confirmado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces se trata de bajar los niveles no tanto de violencia
sino que del impacto de esta violencia a nivel perceptivo, a nivel mediático, a nivel estadístico. Lo que se ha querido es bajar las cifras que estaban dándole tan mala imagen política al gobierno. Y lo que se ha querido, naturalmente, que es bueno dentro de todo esto, es al mismo tiempo bajar los niveles de violencia, y yo en lo particular no dudo que las intenciones sean buenas, pero el problema es que los niveles de violencia han aumentado, y te voy a decir por qué han aumentado. Han aumentado porque las extorsiones han subido, la presión social en los barrios y colonias de las pandillas ha subido, el nivel de aceptación y legitimidad de las pandillas ciertamente ha subido también. Sí, por Dios, los hemos visto en televisión dándole la mano al secretario general de la Organización de Estados Americanos como si fueran estrellas de Hollywood. ¿Y quiénes le han dado la mano en conferencias de prensa? Algunos de los más buscados en los Estados Unidos. No estamos hablando de reos en El Salvador, estamos hablando de algunos de los más buscados que tienen deudas pendientes con la justicia federal de los Estados Unidos, estaban ahí. Entonces, el mensaje ha sido que grupos criminales hoy están negociando, no entre ellos, negociando con el Estado salvadoreño. Entonces, ¿por qué suben los niveles de violencia? Porque al subir esos niveles de aceptación, esos niveles de arraigo de las pandillas, la presión social es mayor. Los niveles de coacción hacia la sociedad, hacia la gente, y sobre todo la gente más humilde en los barrios y colonias ha subido. Hoy los pandilleros andan a la abierta. Hoy los pandilleros ya no se esconden. Hoy los pandilleros dicen orgullosamente: yo soy pandillero, y un montón de cipotes en los barrios y colonias miran y tienen como opción de vida eso que miran en la televisión. Entonces el tema es que hay violencia psicológica. ¿Y cuál es la materia prima básica de los pandilleros para poder hacer su modo de vida, como ya se ha reconocido? Porque hasta el mismo presidente dijo que los pandilleros viven de la extorsión. Y hasta hablaron de cifras, de promedios de $700 mensuales, que es lo más o menos lo que tiene por ingreso uno de estos pandilleros, que de hecho son 9,000 los que hay en la cárcel. Y si vemos que ese es el 1%, quiere decir entonces que hay, si ese es el 10%, quiere decir que hay 90,000 a la libre, si ese es el 10% de todos. Entonces, lo que pasa ahora es que bajan los niveles de violencia expresados en muertos y en homicidios, pero suben los niveles de violencia en cuanto a coacción, en cuanto a intimidación. La materia prima, como decía, de las pandillas para poder generar extorsiones es el miedo. Y a su vez, la materia prima del miedo es la violencia. Si los pandilleros pueden suprimir esa fase de violencia, pero siempre mantener el miedo, o que ese miedo se convierta en respeto, que se convierta en aceptación, que se convierta en legitimización, entonces lo que estamos haciendo es facilitándole a los pandilleros precisamente dar un paso más allá en cuanto a su accionar y en cuanto a su presencia a nivel nacional. Yo creo que hay que hacerse preguntas. Después de la tregua, ¿hay menos pandilleros o más pandilleros? Después de la tregua, ¿han bajado las extorsiones o han subido las extorsiones? Yo te puedo decir a ciencia cierta, con conocimiento de causa, y reto a cualquiera a que se siente, a que las extorsiones han subido. Han subido. Lo que pasa es que la cifra negra o la cifra gris ha bajado porque, o las cifras oficiales han bajado porque aquí hay un componente gris muy grande, que es las extorsiones que no se cuantifican porque no hay denuncia. Pero esas son las preguntas que yo tengo. ¿La gente tiene más miedo o menos miedo? ¿La gente se siente más confiada o menos confiada? ¿La gente siente que las pandillas se han reducido o han aumentado? ¿Hay más pandilleros o menos pandilleros? Vamos a un corte comercial y a la vuelta continuamos en esto, porque creo que hay bastante tela que cortar en las preguntas que acaba de hacer Rodrigo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.